Bueno, recta final de este 2.5 Gasteiz en este 28 de junio, recta final de este 28 y recta final de esta temporada para Roberto Lastre, este espacio de literatura, nuestro último programa de esta temporada. Roberto. Pues está muy bien que sea el último porque te iba a decir que el martes próximo no podía venir. No, hoy quería hablar de Benedetti con esta novela Gracias por el fuego, porque se conoce mucho Benedetti como poeta y no es poeta. Es un aforista, es un jugador de palabras, pero lo que es poeta no es un gran escritor, narrador, en cuentos, en novelas, en dramas, en fin, ahí ha volcado toda su poesía verdadera, está ahí en la narrativa, pero en la poesía no. Y llama la atención porque siempre, bueno, claro, publicó 40 y tantos libros de poesía, ¿no? Poemas, llamados así, pero siempre yo recuerdo que me decían que Benedetti no era poeta, que era un poeta menor en todo caso, ¿no? Pero da igual, porque mucha gente ha llegado a la lectura de la poesía por Benedetti, porque es algo que parece que es poesía. Y sin embargo, Benedetti, que fue un hombre luchador por los derechos de su país, se metió en las conspiraciones y en movimientos contra las dictaduras de América. Claro que vivió toda la época esa malísima, ¿no?, de las dictaduras militares en América. Eso le llevó a ser un exiliado y a vivir incluso hasta el final de su vida. En el 2006 alternaba entre Montevideo y España, porque tuvo que venir a vivir a España, ¿no? Y esta novela, Gracias por el fuego, es una belleza y además tiene unas cuestiones que yo creo que son importantes para un escritor, que es yo contar una historia particular que refleje la historia universal o la historia mundial, ¿no? No universal, sino mundial. Y ahí está, como lo mismo sucedió en otra novela, en Primavera con una esquina rota, en Borra de café, que es una de sus últimas novelas, en La tregua, que fue una de las primeras. Siempre es escribir una novela en la que hay 4 personajes importantes, más o menos destacados, pero donde se refleja la historia actual de ese momento, ¿no?, en que se está contando. Y después, Gracias por el fuego tiene una característica muy importante, que es un monólogo interior controlado. ¿Te recuerdas de que el Ulises de James Joyce tenía una parte que era un monólogo interior sin punto ni comas, sin ningún tipo de signo, porque James Joyce decía que en el cerebro no había puntos y comas, ¿no? Entonces, Benedetti hace un ejercicio de monólogo interior, pero con puntos y comas. Para el lector español puede ser que tenga algún tipo de dificultad, porque el que habla es un uruguayo, que su mente es la que está hablando, con las expresiones propias del uruguayo de su tiempo, y por lo tanto pues puede ser que pueda causar algún tipo de extrañamiento, ¿no?, ese hecho. Pero es importantísimo que uno de los mejores monólogos interiores, que es el fluir de la conciencia, ¿no? Es decir, no todos los capítulos, hay algunos que es otro narrador, ¿no?, pero la mayoría, cuando habla Ramón, el protagonista, es siempre su pensamiento, el fluir de su conciencia. Y es un deleite leerlo, porque notas que es eso, que es el tiempo real, la mente pensando, dando vueltas y yendo atrás, hacia adelante, como hace. A veces decimos pensando como los locos o hablando como los locos, porque claro, es interpretar el fluir de la conciencia, ¿no? Y esto es Benedetti. Siempre hay una cuestión, él siempre fue un hombre fiel de matrimonio, ¿no? Es decir, un hombre que vivió siempre con su mujer, que murió un poco antes que él. Pero en todas las novelas aparece esta cuestión de la infidelidad, de la necesidad del amor más allá de la costumbre, más allá del hábito. En la tregua, el protagonista llega a decir, bueno, pues Dios me dio una tregua a mi destino rutinario, me dio un amor de última hora, ¿no?, un amor tardío. Y así, entonces
hay que pensar en que Benedetti escribe esta novela en el año 65, es la época dura de América. Estuve viviendo en Cuba en esos años, trabajando en la Casa de las Américas, se creó un departamento de investigación literaria y ahí estuvo trabajando un tiempo. Después se vino a España, estuvo en Perú, estuvo en varios países. Y la novela empieza en que están unos uruguayos en Estados Unidos, en Nueva York, y empiezan a hablar a criticar su país. Todos criticamos nuestros países, pensamos, como en España, como dice Ángel Reza, que le publiqué a Mobiliario Humano. Y Ángel Reza, hecho la presentación esta semana pasada. Sí, y Ángel Reza decía eso, oye, los de Vitoria, ¿por qué nos quejamos? Y siempre tenemos esa... es de que no somos nada, ¿no? Que esta es una ciudad, esto es una provincia, y siempre nos quejamos como si fuéramos diferentes a los demás, y al contrario. El otro día estuve con una editora aquí en Vitoria y me dijo que Vitoria era la ciudad más bella que había visto en su vida, el casco antiguo, ¿no? Los palacios, las iglesias, la propia concepción de la almendra, ¿no? Y tú dices, bueno, pues sí, y hasta lo dijo Víctor Hugo cuando escribió en Los Miserables, el casco medieval de Vitoria es el más bello de Europa. Entonces, tenemos una serie de cosas. Pasa lo mismo con los uruguayos que estaban en Nueva York criticando su país y las cosas. Es un libro que habla mucho de frustraciones. Sí. Y entonces, bueno, de pronto alguien dice una mentira y dice que hay un maremoto ha llegado y ha borrado Montevideo del mapa, y todo el mundo empieza entonces a sufrir y a desdecirse de estas cosas, ¿no? Hay una cuestión aquí generacional, que es el pequeño burgués o mediano burgués que quiere deshacerse de su clase. Por eso es que en la novela se plantea el asesinato del padre. El padre es el culpable de que yo haya nacido pequeño burgués o mediano burgués, ¿no? O burgués. Y entonces hay que romper las clases, ¿no? Hay que emanciparse de la clase social, en fin. Por eso que digo que tiene una dimensión social muy, muy importante, porque el hecho de que se base en una familia uruguaya de los años 60 refleja todo lo que pasaba en ese... Ramón Budiño. Ramón Budiño. Es el protagonista de la... Sí, entonces... que al final el padre quiere muchísimo a Ramón Budiño. Como un padre debe querer un hijo. Como un padre debe querer un hijo, pero el hijo siempre protesta y siempre ve y critica al padre, que critica a la generación anterior. Al sistema. El padre representa el sistema. De hecho, representa en toda regla. Entonces, claro, ahí es donde está esa dimensión, ¿no? Sociológica e importante de la novela. Yo estoy contando una historia de mi vida, de mis amores y de mis frustraciones. Soy un frustrado porque mi padre es un triunfador y mi padre es el que me ha dado las posibilidades que tengo y él es el que gobierna todo, ¿no? El destino. Fíjate, ahí leyendo alguna crítica respecto del libro, dice lo mejor del libro dice que es la clave poética y las reflexiones a través de Ramón, que es lo que tú dices, ¿no? Sí, el monólogo interior de Ramón, que es bellísimo, ahí donde él desarrolla su poesía, su verdadera arte poética. Y dicen que lo peor del libro, por sacarle algo, dice, es un poquito más, que le hace falta un poquito más de diálogo, ¿no? Que igual hubiese enriquecido algo más la novela. Pero esto es lo que dicen algunos críticos. Pero es una cuestión de la época. Pues, por ejemplo, a Alejo Carpentier se le criticaba también la falta de diálogos. En Julio Cortázar no pasaba tanto, pero también había unos grandes parlamentos, unos grandes discursos, en fin, que sucedía pasar. Si reflexionas, García Márquez tiene muy poco diálogo. García Márquez, incluso los diálogos son tan importantes porque son exactos, precisos, oportunos, ¿no? Entonces, es una cuestión de esa época. Ahora se usa más o se abusa incluso de la dramaturgia en la novela, porque hay como más influencia del cine, del guión de cine, de que se hable, ¿no? Pero para tú desarrollar un lenguaje poético más rico, pues el diálogo te afecta, porque el diálogo tiene que ser muy real, muy pragmático,
muy tendencioso, muy utilitarista, en fin, muy preciso, y sin embargo la mente es capaz de interpretar cosas. Es un poco una crítica a la sociedad de por entonces, a la sociedad uruguaya, y la visión es a través del padre y del hijo, ¿no? Sí, sí. Prácticamente la visión es esa, ¿no? Sí, es la visión que era lo que pasaba, es decir, las nuevas generaciones estaban aplastadas por los sistemas rígidos anteriores, incluso cuando querían emanciparse, querían crear cambios sociales. El reflejo del padre hacia el viejo, como le llama. El viejo. Él llega a llamar el viejo por eso, por simbolizar lo arcaico, lo tradicional, lo convencional. Entonces, claro, fue una época en que la juventud, ¿te acuerdas que estaban los tupamaros y toda esa historia? Ya hablamos de ellos ahí. Sí, y todo los esto, pues, en los montoneros, en Argentina, había toda una serie de grupos reivindicativos, de subversivos, ¿no? Y era eso, era contra el sistema. Había una crisis moral también que se refleja aquí en este libro, Gracias por el fuego. Gracias por el fuego también tiene un título muy bonito, pero es de un hecho simple. Alguien le pide fuego para encender un cigarrillo y cuando le da el fuego, le devuelve el mechero, le dice gracias por el fuego. Entonces se queda impresionado con esa frase y es lo que le da título al libro, ¿no? Está narrado en primera persona. Sí, Ramón Budeño hace esto, reflejar su pensamiento. Está constantemente pensando, quejándose de la vida que lleva, enamorado de su cuñada. Bueno, de hecho es su amante. Es su amante, llegó a ser su amante. Al final es otra frustración que tiene. Es decir, pues la mujer que le gusta es la mujer de su hermano. Pues imagínate tú, entonces, todas esas cosas, ¿no? Se queja de que le ponen el vodka en el congelador, entonces cada vez que va a tomar el vodka está congelado, en fin, cosas así, que son muy cotidianas, levantarse y lo que se siente al levantarse o al andar. Es decir, por eso es que está en primera persona, porque es un monólogo interior. Después, incluso cuando habla su cuñada, también lo hace a manera de un monólogo de ella sobre Ramón. Y otras veces aparece el narrador ya omnisciente, un narrador exterior, que es el propio Benedetti, contando algunas circunstancias diferentes, ¿no? Bueno, gracias por el fuego de Mario Benedetti. La verdad es que Mario Benedetti siempre me sorprende. Es un hombre que escribe mucho en prosa. Creo que esta novela está escrita en prosa. Sí, y tiene una novela que es en verso, pero a mí no me llama mucho la atención. Pero los cuentos son muy buenos. Es decir, me llama la atención de que sea más conocido como poeta cuando sin embargo, como poeta no es el escritor que es. ¿Verdad? Es curioso, ¿verdad? Sí, como poeta voy a decirlo, es un mediocre como poeta. Te van a decir de todo. Bueno, pero bueno, quiero decir, y sin embargo, es más conocido como poeta. Me recuerdo que Serrat le hizo un disco sobre poemas suyos. El Sur también existe. Ah, sí, es verdad. Pero los poemas son malos. Bueno, malos no vamos a ser tan duros, tan cáusticos, pero sí, no. ¿Ves? Compara lo que hizo Serrat con Machado o con Miguel Hernández y dice todo, esto no es. Sin embargo, es que en la novela es brillante, además un hombre inteligente que derrocha talento en la novela, ¿no? Pero la poesía era para él como una reflexión corta, un divertimiento. Como es un divertimiento, pues ahí quedó, fácil de leer, fácil de entender, juegos de palabras, retruécanos, juegos de significados, juegos semánticos, digamos, pero aquí sí es donde consigue que la novela que narra una historia particular sea una historia general, sea una historia que podemos compartir en cualquier país del mundo. Bueno, para ir acabando, Ángel Resa, ese mobiliario urbano, ¿cómo ha ido la venta? El mobiliario urbano ahora es que se está distribuyendo, porque hicimos una presentación antes, pero yo decía que la importancia que tiene escribir sobre tu ciudad, lo cotidiano de tu ciudad, que te parece que nada más que le va a interesar a la gente de tu ciudad y le va a interesar a todo el mundo, cualquier persona de Nueva York o de Cambridge, donde sea, le va a interesar porque
Shakespeare basó Romeo y Julieta en Italia y en una época, y sin embargo, claro, el libro de Ángel Reza son artículos, pero son artículos que reflejan los conflictos cotidianos de una ciudad, de un pueblo, un pueblo que se niega a que le arreglen, a que le modifiquen la plaza de la Virgen Blanca, un pueblo que protesta porque le ponen un tranvía, un pueblo que protesta porque le ponen rampas mecánicas hacia el Palacio de Montehermoso. Es decir, son los mismos conflictos de todo el mundo que no quiere cambio, ¿no? La gente que no quiere cambio. Después que están los cambios hechos, todo el mundo dice, hola, aplausos, ¿no? Qué bien que se ha hecho esto, qué útil es, ¿no? O qué bien está, o qué bonito es. Pero es entre las cosas que critica en sus artículos Ángel Reza están también estas cosas, ¿sí? Estos, digamos, rechazos a lo nuevo, o no rechazos, pero sí reticencias a que se haga algo nuevo. El complejo ese de aldea que hay, muchos, no solamente en Vitoria, muchos. Tenemos la portada, un libro, sí. De Ángel Reza. Es un libro muy divertido porque Ángel Reza también es un gran es muy irónico. Sí, entonces esa ironía yo no la aceptaría en la vida social. Las imágenes de la presentación. Sí. Estaba el director del Correo. Está Alberto Ayala. Alberto Ayala del Correo en Álava y Santa María. Se le ve contento a Alberto Ayala, se le ve contento porque, claro, los Osasuna ha subido a primera. Sí. Ahí se le ve. Solo le falta haber ido con la camiseta de los Osasuna debajo de la americana. Es una barra reivindicativa. Sí. Bueno, es muy reivindicativo de su tierra y lo que él hace es lo que yo creo que a veces no hacemos los alaveses. Él lo hace muy bien porque realmente pues se lleva su tierra a todos los puntos. Alberto Ayala. Bueno, dicho esto, sí que es verdad que de alguna forma la temporada que viene, en 2005 Gasteiz, seguiremos adelante con Arte Activo. Sí, a lo mejor celebramos el título número 100, que será antes de diciembre. Vamos por el 92, que el libro de Ángel Reza es el 92, pero ya tenemos 3 en imprenta, esperando salir, que serían ya el 95, y cuando vuelva en septiembre 3 libros más, entre ellos uno de nuestro amigo Pedro Tellería, una novela que se llama Las alas atadas. Se puede decir, porque luego Pedro es así, sí. Como, las alas atadas, que es una cacofonía en atadas, alas atadas, pero está muy bien. Sí. Y un poemario de Catalina Garcés, la compañera de Kepa Murua, un poemario excelente. Me están llegando muchas obras muy buenas. Por lo tanto, seguramente si seguimos hablando aquí en esta casa, pues ya celebraremos el título número 100. Bueno, tenemos que traer champán aquí, ¿o qué? Ese día traeré, me toca a mí traerlo. Pasta, champán, sí. Para todo el equipo, ¿eh? Sí, para todo el equipo. Bueno, pues Roberto, un verdadero placer. Ha sido un lujo contar contigo en esta temporada maravillosa. Creo que hemos aprendido mucho. Hemos dado muchas vueltas también a la forma de escribir. Sí, hemos analizado a grandes clásicos, ¿eh? Sí. Por cierto, yo algún día, ya a la vuelta, yo que soy un admirador de Baltasar Gracián, a mí me gustaría hacer un programa de Baltasar. Sí, hay que ir un poquito hacia atrás también, estamos siempre muy actuales. Sí, los clásicos. Buscar ir a los clásicos, también mujeres. Yo estaba haciendo selección de mujeres muy importantes, porque hay veces que hablamos más de autores masculinos, pero hay una producción literaria, hay una poeta de la cual quiero hablar también, Emily Dickinson, extraordinaria mujer, adelantada a su tiempo. Y bueno, las españolas también, que es Gloria Fuertes, poeta y toda esta gente. Bueno, Roberto, pues vacaciones, que disfruta todo lo que puedas de ellas. Hay que mirar al sol. Bueno, yo creo que el sol nos marca. Hay que mirarlo para ver dónde está la sombra. Sí, porque nos marca los planes el sol. ¿Dónde está el sol? La primera sombra. ¿Qué es la primera sombra? Ahí es donde hay que ir. El sol está muy bien para buscar la sombra. Para saber dónde hay que resguardarse. Sí, claro. Esa es la por supuesto. Pasa unas felices vacaciones. Igualmente, y te espero a finales de septiembre, más o menos. Mediados finales de septiembre, que volvemos con ese 2.5 con Gasteiz. Sé bueno hasta entonces, ¿vale? Hay que no me digan que te has portado mal. No te lo van a decir.
cuidado. No te lo van a contar, ¿no? Roberto Bueno, Lasti, gracias. un lujo. Muchas En gracias. Arte Activo, pues contar con Roberto Lasti siempre es un verdadero lujo, contar con él, con su saber, su buen saber. Hemos aprendido mucho, hemos hecho aquí análisis de muchas novelas que se venden como churros y que realmente son malas, son malísimas, ¿eh? Dicho aquí por alguien que sabe mucho de esto de literatura, ¿eh? Claramente. Y hemos analizado además algunas que tela, que han vendido lo que han querido, pero bueno, aquí al final pasa un poco como las elecciones. Al final, la elección de comprar un libro es de cada uno. Y si hay 7 millones de personas o 10 millones de personas que creen que una novela determinada es buena, ante esto no se puede decir nada. Ante esto la evidencia es que si a 7 millones de personas que han gustado, ¿no, Roberto? Sí. Por muy mal que esté escrita, a la gente Sí, le ha sí, gustado. algo tiene. Algo tiene, efectivamente. Algo habrá contado que haya enganchado Sí. con la sociedad o con esa parte de Exactamente, sí, sí. la sociedad. Que a veces no hay que ser muy buen escritor, sino más, a veces simplemente es conectar. Sí, sí. ¿Eh? Llegar en el momento oportuno. O sea que, Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. cuídate mucho. Gracias. Bueno, y nosotros aquí despedimos este 2.5 Gasteiz. Mañana les esperamos. Mañana será 29, será miércoles, estaremos en esta su casa. ¿De acuerdo? 9TV. Cuídense. Amor.